Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¡Sí! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo y en directo de All You Need Is Love desde el estudio 525 de TV USACH, también completamente en vivo y en directo por Radio USACH, la 94.5 FM. Tú nos ves, nos escuchas por ambas señales, la señal abierta, 50.1 de la televisión y también la 94.5 FM de la radio, frecuencia modulada, todo esto en la región metropolitana, pero si estás fuera de Santiago, también hay posibilidades de conectar. Podemos vernos a través del servicio de Zapping y de Mundo Pacífico. Ambos servicios del cable tienen disponible la señal de TV USACH para que la veas cuando quieras, donde quieras, desde donde quieras. De hecho, en el caso de Zapping, basta con que tengas internet. Puedes incluso sin un cable conectarte a nuestro programa solamente con la aplicación de Zapping y metiéndote al canal de TV USACH desde tu celular. Basta que tengas internet para tener cable hoy en día. Mundo Pacífico también te acompaña de Erika a Magallanes. Y bueno, si no te gusta conectarte a la hora del programa, que es de 11 al mediodía, completamente en vivo y en directo, también tenemos las repeticiones que van de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Y ya derechamente, para que lo hagas cuando tú quieras, el podcast queda disponible en el YouTube de TV USACH y en el Spotify también de Radio USACH. Oye, una pregunta para empezar calentando nuestra cabeza. ¿Quién inventó el computador? ¿Quién inventó el computador? El computador personal no lo inventó una gran corporación con visión de futuro, lo inventaron en garage, fanáticos de la computación que ni siquiera sabían que estaban inventando algo. Para entender de dónde vienen hay que ir a 1975. En ese año, una empresa pequeña llamada MITS lanzó el Altair 8800, un computador que había que armarlo en la casa. El historiador Paul Ceruzzi lo documenta en su libro A History of Modern Computing. El Altair era una máquina que no hacía casi nada útil, pero desató una comunidad de entusiastas que empezó a construirle software. Entre ellos, dos jóvenes llamados Bill Gates y Paul Allen, que escribieron un intérprete de BASIC para esa máquina y fundaron una empresa para venderlo. Se llamó Microsoft. Todos esos fanáticos se juntaban en un solo lugar, el Homebrew Computer Club, donde intercambiaban ideas, planos y código. Y en 1976 llegó a este club un ingeniero llamado Steve Wozniak con los planos de una máquina que había diseñado en su tiempo libre, el Apple I o el Apple I. A diferencia del Altair 8800, este venía ensamblado y podía conectarse a un teclado y un monitor. El socio de Wozniak, Steve Jobs, vio una oportunidad de negocios y bueno, así nació Apple. IBM reaccionó tarde. En 1981 lanzó su propio PC desarrollado a toda máquina y dejaron el sistema operativo en manos de terceros. Craso error, porque esa decisión le dio a Microsoft un papel clave en la industria. Entonces, ¿quién inventó el computador? Bueno, como muchas cosas, el computador personal no tuvo un solo inventor. Fueron varios, fue una comunidad. Una de las tecnologías más transformadoras de la historia humana no nació de un laboratorio corporativo ni de un genio solitario. Nació de un grupo de curiosos, como tú. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tenemos redes sociales porque si es que es 2026 y no tienes redes sociales, la verdad es que mejor retírate de la existencia. @Radio USACH, @USACH Oficial, @Diario USACH y ¿qué más? USACH Oficial TV USACH, que es la más importante de todas. Ahí puedes encontrar los reels donde tenemos, gracias por los aplausos, por acordarme de las redes sociales de este programa. Además que estamos de aniversario, ¿no? ¿Cuántos años estamos cumpliendo? ¿Saben ustedes en el Switch? 11 añitos estamos cumpliendo, así que un aplauso también para nosotros que estamos completamente de aniversario y estamos cumpliendo 11 años, así que anda a saludarnos y déjanos ahí tu follow en el @TV USACH. Bueno,
Ahí hay un montón de preguntas que nosotros hacemos acá todos los días a los expertos que invitamos, como por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? ¿El botón del semáforo sirve de algo? ¿El circo es más chileno que el rodeo? ¿El éxtasis es más seguro que el alcohol? Y todas esas preguntas nosotros las hacemos para que las respondan expertos. De hecho, hay una que subimos ayer que estuvieron ahí comentando. ¿Queréis revivirla? Mira, revivámosla y seguimos con más programas. El pituto pesa más que el talento. ¿Qué dice la experta? Yo diría que sí, lamentablemente. Pero hay matices, es decir, una persona que no tiene ningún talento tampoco va a quedar en un trabajo donde se necesita ese talento. El pituto va a ser un ecualizador, es decir, va a facilitar la entrada. Pero si tú no tienes el talento que se requiere en ese lugar, tampoco vas a perdurar ahí y además vas a dejar mal al que te hizo el contacto. ¿Cómo nuestra clase social determina el tipo de pituto al que podemos acceder? Bueno, la clase social determina muchísimas cosas. La cantidad de conexiones que tenemos, a cuánta gente conocemos y dónde está ubicada esa gente, es en sí un capital. Entonces, las personas de los sectores más populares tienen en general menos contactos y sus contactos en general son personas más cercanas y donde circula la misma información que yo tengo. Mientras más subes en la estructura social, más amplios van a ser los círculos de conocimiento y más diversos. Y eso lo vimos en el caso de Hermosilla, donde ahí estar en la red de Hermosilla, antes del escándalo, era un capital. Oye, qué interesante la ciencia detrás del pituto. Emmanuel Barosset publicó un paper en el 2006 sobre este tema, el compadrazgo en Chile, y sigue siendo tan vigente como en ese momento. El pituto en nuestro país, como también se va modificando según la clase social a la que uno pertenece, son los distintos pitutos a los que uno puede acceder. Bueno, ustedes nos comentaron como siempre, por ejemplo, Handsome Devil nos escribe, a ver qué es lo que nos dice. El pituto es un punto de partida. Si sabes o no aprovechar la oportunidad depende de cada persona profesional. También nos escribe @Cristóbal Madariaga. La meritocracia fue el mayor cuento. Prima la pitutocracia, dice Cristóbal Madariaga. También nos escribe @Tracy Grohl Musaraice, el manso nombre. El pituto, dice, pesa más que todo en este país. Pesa más que todo en este país. Incluso más que mi ponchera. ¿Pesará más que mi ponchera? No, ahí se pone más complicado. Oye, un saludo a todos los que nos comentan. Handsome Devil, Cristóbal Madariaga y también a Tracy por ser parte de este programa con pituto, sin pituto. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre nuestro cerebro, en particular algo que se llama la red neuronal por defecto. ¿Qué es eso? Es lo que se activa cuando tenemos la cabeza en blanco. Básicamente, yo te lo explico mal, pero para algo tenemos un experto que lo va a explicar mucho mejor. Mario Villena, investigador en psicología de la UDP. Mario, te damos un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, Mario, partamos por esa pregunta. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro cuando aparentemente estamos haciendo nada? Mira, es bien interesante, sobre todo porque hubo en algún momento, los investigadores empezaron a tratar de investigar, sobre todo cuando empezó a haber herramientas para poder explorar lo que pasaba en el cerebro, ver lo que pasaba cuando las personas realizaban distintas tareas. Y en algún momento, sobre todo con el tema de utilizar un control para estos experimentos, a alguien se le ocurrió medir lo que pasaba en el cerebro cuando uno estaba en reposo, sin realizar ninguna tarea. Y uno perfectamente podría hipotetizar que el cerebro en esos momentos está apagado. Sin embargo, lo que ocurrió es que encontraron que existía una red de regiones del cerebro que consistentemente se activaban durante el reposo. Y por esa razón se le llamó red por defecto, porque es como un modo por defecto de funcionar. O el stand-by. Exactamente. Entonces, luego empezó a investigarse cuál podría ser la funcionalidad de esta red. Y con el tiempo se ha demostrado de que esta red es fundamental en nuestra vida mental y cognitiva. ¿La ocupamos incluso en momentos en los que no estamos haciendo nada? Exactamente. Mira, el no hacer nada es bien... También es como bien ambiguo, porque uno, claro, uno está en reposo, echado en la cama, mirando el techo, pero claro, en tu cabeza están pasando una serie de cosas. Puedes estar preocupado por
por algún evento vital, digamos, Claro. o por lo que te va a pasar mañana. Uno dice hacer nada, es como que no hay funciones ejecutivas de por medio. ¿no? Claro. No estoy memorizando cosas, no estoy moviendo mis manos. Exactamente. Eso es como el no hacer nada. Exactamente. Eh. Pero en verdad, durante el reposo, el cerebro está haciendo varias cosas. Y todas esas cosas están ocurriendo gracias a la red por defecto. ¿Cuál es la diferencia entre percibir algo e imaginarlo? En este mismo sentido. Es una pregunta también muy interesante porque uno podría pensar de que son funciones extremadamente diferentes, ¿Mm? pero cuando se empezó a indagar en el mundo de la imaginación, los investigadores se dieron cuenta de que el cerebro ocupa muchos recursos que tiene a su disposición que también se ocupan durante la percepción. Entonces, cuando tú percibes, por ejemplo, un paisaje, se activan ciertas regiones relacionadas con lo visual, ¿verdad? Con, qué sé yo, la atención espacial. Y cuando esa misma persona luego, en otro contexto, imagina un paisaje, cierra los ojos, imagina un paisaje, el cerebro, a través de la memoria, utiliza los recursos del cerebro visuales, ¿ya? Y se activa la región visual, aunque la persona esté con los ojos cerrados, para recrear esa escena, ese paisaje. Entonces, de alguna forma, hay varias regiones del cerebro que durante la imaginación se vuelven a activar y que son clásicamente consideradas como de la percepción. Ahora, no son exactamente las mismas regiones. O sea, si tú contrastas un cerebro que está percibiendo algo versus un cerebro que está imaginando esa misma cosa, hay algunas regiones que se sobrelapan, digamos, pero también durante la imaginación hay una serie de funciones relacionadas con la memoria, ¿verdad? Porque tú para poder imaginar lo que estás haciendo es rescatando información de la memoria para Claro. Traerla al presente. Para invocarla, exactamente. Claro. Oye, qué interesante porque de hecho en tus investigaciones vi un concepto que se llamaba la atención orientada hacia adentro. Sí. Y la atención orientada hacia adentro es justamente la imaginación y todo esto que estamos comentando, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Sí, es un concepto que se hace el énfasis de atención hacia adentro porque en el mundo de la atención también existió por mucho tiempo un sesgo, digamos, de estudiar solo lo que ocurría cuando las personas estaban orientadas hacia lo que ocurría en el mundo exterior. Y Que vendría siendo la percepción que la comentábamos percepción, recién. claro, exactamente. Pero existe todo un universo también relacionado con lo que pasa, por ejemplo, cuando uno está imaginando. Y cuando uno está imaginando, lo que ocurre es que tu atención se dirige hacia tu contenido mental. Y eso tiene consecuencias, ¿ya? Hay un costo porque la atención es un recurso cognitivo que es un recurso limitado. Y eso significa que cuando tú orientas tu atención hacia adentro para imaginar, para pensar en lo que te preocupa del futuro, qué sé yo, de alguna forma dejas de prestar atención a lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces, tú vas en el metro, por ejemplo, y estás súper preocupado por algo que va a ocurrir mañana, y estás dándole a eso, quizá no estás pendiente de en qué estación vas y te va a pasar. Y ahí eso es muy común. Entonces, eso es un costo cognitivo que ocurre porque la atención es un recurso limitado y opera, digamos, entre muchas cosas, orientándose hacia cosas que están afuera o orientándose hacia experiencias que están ocurriendo internamente. ¿Y esta atención hacia adentro tiene alguna función? Por ejemplo, en momentos donde buscamos la creatividad, ahí es donde explotamos más esta parte, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bueno, tú puedes, la atención, digamos, se orienta de manera voluntaria. Muchas veces tú necesitas acordarte dónde están las llaves, entonces orientas tu atención hacia adentro tratando de recordar dónde fue la última vez que pusiste las llaves, pero también la atención puede orientarse internamente de manera espontánea y ahí es cuando ocurren procesos como los que se conocen como divagación mental. Ya. Ya que O esta mente errante. la mente errante, exactamente.
que son episodios en los cuales tú, independiente de lo que estás haciendo, pero sobre todo cuando estás en una situación, no sé, en una sala de espera, donde no hay una tarea demandante, tu mente comienza a operar y sobre todo empieza como a reproducir eventos que pueden ser de alta saliencia para ti, por ejemplo, alguna cosa que te preocupa, qué sé yo. Pero también la mente comienza a hacer conexiones, ¿ya? Entonces, y esto se enlaza muy fuertemente con la red por defecto que conversábamos al principio. Entonces, tú de repente estás en una situación de reposo, quizá en una sala de espera, o estás realizando alguna tarea y de repente necesitas descansar porque fue una tarea muy intensa, qué sé yo. Y en ese reposo se activa esta red por defecto, y una de las cosas interesantes que tiene la red por defecto es que son regiones del cerebro que tienen una alta integración con diversas regiones que no son parte de la red por defecto, pero tienen una muy buena comunicación con otras regiones del cerebro. Regiones de la memoria, regiones de la percepción, etc. Activa varias partes. Activa varias partes. Se comunica muy bien con otras partes. Entonces, sucede que durante estos episodios en los cuales uno está descansando, reposando, qué sé yo, suelen ocurrir también eventos en que el cerebro integra información. Y entonces, si tú de repente tenías algún problema, alguna tarea que te está haciendo muy difícil resolver, y estás concentrado y no podías resolverla, muchas veces esa solución surge en periodos de reposo. Claro. ¿Ya? Y eso está muy bien descrito en la literatura. Incluso existen como anécdotas de la historia de la ciencia, donde muchos descubrimientos muy relevantes surgen en episodios así. Episodios donde el investigador estaba o durmiendo o descansando o qué sé yo, ¿ya? Entonces, lo que tú preguntabas respecto a la atención orientada internamente, la gente y los investigadores que estudiamos la creatividad nos hemos dado cuenta que la atención dirigida internamente es uno de los requisitos fundamentales para que todos estos procesos ocurran. ¿Ya? Entonces, y esto también está muy descrito desde otras fuentes de evidencia, no solo humanos, sino que en roedores. Se ha descubierto de que muchos procesos de aprendizaje, y el aprendizaje entendido también como un proceso de donde se integran conocimientos, ¿verdad? Conocimientos nuevos sobre conocimientos aprendidos, ocurren también durante el reposo o durante el sueño, ¿ya? Entonces parece ser que estas redes, como la red por defecto, que se activan durante el reposo, también tienen un rol muy importante en el aprendizaje y en las asociaciones que realiza el cerebro para poder generar ideas nuevas, soluciones fuera de la caja y todo lo que tiene que ver con la creatividad. Oye, Mario, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Y mira, tenemos acá la ruleta. ¿De qué se trata esta ruleta? No hay que asustarse porque cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que la gente te haría sobre tus investigaciones. ¿Ya? Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y no te va a salir nada de Donald Trump, acá de jardinería, no te preocupes, son puras cosas de tus investigaciones. Tampoco Entonces, voy a ganar plata. claro. Y cada uno de los colores, como te decía, se corresponde con una pregunta que haría la gente. La idea es que yo gire esta ruleta, digo la pregunta a la cámara y tú la respondes en extenso lo mejor que puedas. ¿Te parece que la giremos? Ok. Démosle entonces, giremos la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Mario Villena, investigador en psicología de la Universidad de La Serena, hablando sobre lo que hace nuestro cerebro cuando está en reposo, la red neuronal por defecto, imaginación, creatividad. ¿Dónde se detiene la ruleta? Color verde, verde oscuro, para ser más específico. Veamos qué pregunta se corresponde con el verde oscuro para Mario Villena de la Universidad de La Serena. Ah, mira, acá tenemos un cambio de tema. ¿Cómo funciona el ASMR? Responde el experto. Esa corresponde a otra de mis líneas de investigación. El ASMR es una, partiendo por definirlo, es una sensación como una especie de cosquilleo agradable
que algunas personas sienten frente a ciertos estímulos que son audiovisuales. Suele gatillarse ante los susurros, ante ciertos sonidos suaves, ¿ya? Y es bien interesante desde el punto de vista científico porque es una sensación que es somatosensorial y afectiva también, porque viene acompañado de una sensación agradable, muchas veces como de seguridad, de quietud, de calma, pero que es gatillado por estímulos que son audiovisuales. Ahora, tú decías afectivo, ¿tiene algo de social también el ASMR? Sí. Muchos de los estímulos que gatillan este fenómeno son estímulos que provienen de un otro, ¿ya? Entonces, y de hecho, parte de lo que yo estoy estudiando hoy en día relacionado con el ASMR tiene que ver con esa relación entre lo socioafectivo y cómo estímulos que provienen de otro pueden generarnos un estado afectivo de una u otra manera. Y una sensación de tacto sin contacto también. Exactamente, es bien interesante eso, porque esta sensación somatosensorial de la que yo hablo es una sensación que simula muy bien el tacto y que de hecho parte de los estímulos también que lo gatillan son simulación de tacto, ¿ya? Hay teorías, todavía no hay nada como escrito sobre piedra, digamos. Con el ASMR. Sí, sobre todo porque es un tópico bastante reciente en el ámbito científico. Ya. ¿Ayudó el hecho de que se viralizara tanto en redes sociales a que los investigadores se interesaran en esto? Absolutamente. De hecho, si uno ve como la historia de cómo surge el ASMR, primero parte haciéndose viral, digamos, como por el año 2010, digamos, 2011. Claro. En foros primero, luego en YouTube. Y el primer estudio científico al respecto fue el 2015. ¿Ya? Entonces, y uno puede decir ya, han pasado 10 años, pero 10 años en un contexto científico es bastante poco, ¿ya? Sin embargo, existen algunas hipótesis de las cuales yo adscribo, digamos, que relacionan este fenómeno del ASMR con una serie de procesos como biológicos, de cableado biológico que van ocurriendo a lo largo de nuestro desarrollo, ¿ya? Entonces, muchos de los estímulos relacionados con el ASMR se relacionan mucho con contextos de cuidado, de por ejemplo, de consolar a otra persona. Entonces, si uno rastrea, digamos, la relación que los niños tienen con un cuidador, obviamente que varía mucho dependiendo de los estilos de apego y qué sé yo. Y es un área que se entrelaza muy bien con la psicología también, la psicología del desarrollo. Y yo estoy bien... yo soy biólogo de formación, pero en toda mi formación como neurocientífico, dentro de la neurociencia cognitiva, he desarrollado mis investigaciones muy de la mano con la psicología, ¿ya? Entonces es algo bien interesante porque si uno rastrea, uno podría decir que la consecuencia de si estos estímulos te generan un confort, un estado afectivo positivo, o a veces también hay personas que sienten un poco de rechazo o de aversión o qué sé yo, pueda depender de tu historia de vida, de factores que van más allá de solo lo biológico, sino de aspectos de tu historia de vida en tu familia o incluso culturales, ¿ya? Entonces, el proyecto que estoy llevando a cabo actualmente es un proyecto que es interdisciplinar, ya, y que involucra tanto a psicólogos, a antropólogos sociales,
cosa de abordar este fenómeno de la ASMR, pero también otro fenómeno que está bien de la mano, que hasta ahora no se habían tocado, digamos, que es el tacto afectivo, ¿ya? Que tiene mucha más historia, ¿ya? Dentro del Tiene mundo que ver, científico. son algunas herramientas que entregan los psicólogos como tacto compasivo, como para tranquilizarse frente a situaciones de ansiedad, o otra cosa, el tacto afectivo. Tiene relación, pero el tacto afectivo dentro del mundo académico se descubrió desde un punto de vista bien biológico. Descubrieron que existían fibras de tacto diferentes a las de tacto discriminativo, que había sido por mucho tiempo el tipo de tacto más conocido, más estudiado. El tacto discriminativo es el que te permite con los ojos vendados tomar algo y con las manos saber lo que es, ¿ya? Y que tiene todo un cableado que llega a la corteza somatosensorial y que te permite como discriminar muy bien. Entonces existe una mayor representación y una mayor cantidad de receptores de este tipo de tacto discriminativo en la punta de los dedos, ¿verdad? En zonas que están más relacionadas con la discriminación. Pero también se descubrió que existe otro tipo de tacto que tiene receptores diferentes y que se activa en otras regiones del cuerpo, principalmente regiones como el antebrazo, que son regiones que tienen vello, ¿ya? Y descubrieron que estos receptores se activan específicamente ante una frecuencia, una presión específica, y entonces le llamaron tacto afectivo porque la estimulación a la cual se activan estas fibras corresponde muy bien con las caricias, ¿ya? Entonces, Claro, y si lo hacen más rápido, no funciona. exactamente, existe como un pic de actividad de estos receptores. Entonces, si lo haces muy lento, si lo haces más rápido, estas fibras puede que se activan, pero muy poco. Existe una frecuencia específica a la cual se activan mucho. Bueno. Entonces, al indagar todo el cableado de este tacto afectivo, se dieron cuenta de que llegaba a zonas del cerebro que no estaban relacionadas tanto con la discriminación, sino más bien con los aspectos afectivos, ¿ya? Entonces, también se dieron cuenta y que tenía consecuencias que se relacionan mucho con lo de la CMR también, de que es un tipo de estimulación que al activar estas fibras tiende a generar calma, tiende a generar como una seguridad, pero no en todas las personas. Eso es una de las cosas que también me parece interesante abordar en el proyecto, de que existe una variabilidad. Entonces existen personas también que tú, al activar esas fibras, va a generar un efecto de displacer, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que estos estímulos les generan como seguridad, placer, y a otras personas no? Y la misma pregunta te podía hacer con el ASMR también. Exacto. Sí. Entonces por eso yo abordo ambos fenómenos, porque a mi parecer, dentro de este marco teórico relacionado con el cuidado parental en la primera infancia, qué sé yo, me interesa abordar ambos fenómenos desde una perspectiva interdisciplinar, de manera de determinar cuáles son los factores biológicos, psicológicos, socioculturales que influyen en cómo varía la respuesta. Oye, Mario, muchas gracias por estar en el programa. Mario Villena, investigador de psicología de la Universidad de La Serena, nos estaba hablando sobre nuestro cerebro. Muchas gracias de verdad por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las pastas de dientes en la antigüedad? ¿Cómo eran las pastas de dientes en la antigüedad? Mucho antes de los tubos y las fórmulas con flúor, las civilizaciones antiguas ya buscaban mantener sus dientes limpios y el aliento fresco mediante mezclas abrasivas y aromáticas. Los primeros registros conocidos de pastas dentales provienen del antiguo Egipto, alrededor del 3000 a.C., cuando se elaboraban polvos llamados clíster a partir de ingredientes como piedra pómez, pulverizada, sal, pimienta, cáscaras de huevo quemadas, uñas de buey y mirra. Estas mezclas, aunque rudimentarias, tenían un sentido funcional. Las cáscaras de huevo y la piedra pómez actuaban como abrasivos que eliminaban la placa bacteriana por fricción, mientras que la sal y la pimienta aportaban propiedades antisépticas. Para disimular, la intensidad de
los sabores y combatir el mal aliento, se añadían hojas de menta trituradas y flores secas de iris, según reseñan papiros del siglo IV a.C. Avanzó el tiempo y con el desarrollo de la química y la odontología como disciplinas, las fórmulas dentales comenzaron a evolucionar hacia productos más suaves y estandarizados. Por ejemplo, durante la Edad Media, los árabes usaban arena fina y piedra pómez, a veces mezclada con agua, como pasta dental, mientras que en Europa los polvos dentríficos incluían ingredientes como polvo de ladrillo, porcelana triturada, loza y bicarbonato de sodio. A comienzos del siglo XIX, la pasta de dientes se usaba principalmente con agua, pero pronto los antisépticos bucales ganaron popularidad. Los dentríficos caseros de la época contenían tiza y sal como ingredientes comunes. Y en 1824, el dentista británico Peabody fue el primero en añadir jabón a la mezcla, creando así una textura más cremosa. Bueno, hoy las pastas de dientes son formulaciones científicas bien complejas que combinan abrasivos, humectantes, surfactantes, amortiguadores de pH, colorantes y, lo más importante, flúor. Una pasta dental moderna típica, por ejemplo, contiene aproximadamente 75% de agua y humectantes como glicerina, 20% de abrasivos como arcillas, rocas o arenas, un 2% de surfactantes, que son como los jabones, y un 2% de amortiguadores de pH, entre otros ingredientes. La incorporación del flúor en los años 50 marcó obviamente un antes y un después en la salud dental, porque este mineral fortalece el esmalte y reduce drásticamente la aparición de caries, convirtiéndose en uno de los componentes clave en la mayoría de los dentríficos actuales. Además, existen variedades especializadas para sensibilidad dental, blanqueamiento, control de placa o encías sensibles. Existen decenas de tipos de pastas dentales hoy día especializadas, pero todas mantienen el mismo principio básico inventado hace miles de años: la acción abrasiva para eliminar la placa, combinada con ingredientes para refrescar el aliento y proteger el esmalte. Chiqui chiqui. Después de desayunar, un chiqui 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 chi. ¿Se acuerdan de esa canción? Después de desayunar, un chiqui 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 chi. Antes de irse a acostar, un chiqui 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 chi. Ya no les suene, me están pidiendo que me quede callado, así que nos vamos a ir a una pausa comercial y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más fuerte el aplauso. Oye, vamos a contarte sobre galletas, porque nos gustan las galletas, me gustan los dulces, y hay científicos... ¡Galleta! Y hay científicos que crearon una galleta a partir de residuos plásticos. Científicos de la Universidad del Sur de Illinois crearon una galleta, como el monstruo come galleta, a partir de residuos plásticos y agrícolas en un proyecto vinculado a la NASA. El producto, que se llama U-Bites, fue elaborado con levaduras programadas capaces de transformar desechos en ingredientes comestibles. De esta manera, el equipo pretende desarrollar nuevas fuentes de alimentación para lugares con recursos limitados. El avance también podría contribuir a enfrentar la contaminación por plásticos y la escasez de alimentos. ¿Qué es lo que hicieron para elaborar las galletas? Bueno, los investigadores usaron plástico PET presente en botellas de agua y bebidas, además de restos de maíz, y estos materiales fueron sometidos a un proceso con agua y oxígeno a altas temperaturas y presiones, y un procedimiento que descompone los residuos y los transforma en bloques de carbono y posteriormente en una base líquida. Luego, las levaduras cultivadas en laboratorio utilizan ese material para generar una mezcla nutritiva, y así el carbono presente en los desechos es reutilizado para poder fabricar alimentos. La mezcla de estas galletitas tan ricas se completa con fibra, almidón y edulcorantes para formar la preparación, y después una impresora 3D de alimentos construye las galletas U-Bites mediante distintas capas, y finalmente el producto se endurece en un microondas antes de continuar con los análisis. Esta investigación comenzó en el marco del Deep Space Food Challenge de la NASA y fue publicado inicialmente en el 2024. Los nuevos avances fueron presentados esta semana durante una reunión de la Sociedad Estadounidense de Química en Chicago, y aunque las galletas fueron analizadas para descartar sustancias tóxicas, metales pesados y otras cuestiones que nos podrían hacer mal, todavía no han sido probadas por personas. Así que ojo, el equipo todavía está esperando autorización para realizar pruebas de sabor y avanzar hacia futuros ensayos en humanos. Esta tecnología podría utilizarse en submarinos,
en zonas afectadas por desastres, en regiones con dificultades de abastecimiento. También se estudia su posible aplicación en misiones espaciales como viajes a la Luna o Marte. Sin embargo, el proceso requiere todavía muchas etapas por delante y actualmente está transformando más de la mitad del carbono de los residuos en productos alimentarios, aunque el equipo igual busca aumentar su rendimiento. ¿Qué tal? Galleta de plástico que se podría usar no solamente en viajes especiales, sino también zonas afectadas por desastres, pobreza, desabastecimiento, lo que sea. Galleta de plástico, nosotros seguimos con más. ¡Deliciosa! ¡Galleta! 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 ¡Yo amar galleta! All you need is love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Bueno, vamos a seguir hablando sobre alimentos, pero ahora cosas que vamos a comer nosotros acá, en la tierra, y no en condiciones de desastres ni desabastecimientos, porque podemos reaprovechar los residuos de los alimentos de muchas formas, y para saber cómo, lo vamos a comentar con Andrés Córdoba, director de la Escuela de Alimentos de la Católica de Valparaíso. Andrés, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Andrés, ¿qué significa cuando tenemos un alimento aprovecharlo al máximo? Es decir, todos los residuos que puede dejar, volverlo a ocupar. ¿Cómo funciona aquello? ¿Qué es aprovechar un alimento al máximo? Mira, existen distintas formas de poder realizar este aprovechamiento de los alimentos. ¿Ya? Nosotros acá en la Escuela de Alimentos hemos propuesto el concepto de biorefinerías agroalimentarias, donde aquí básicamente lo que tratamos de hacer es explotar las fracciones comestibles y no comestibles que tenga un determinado alimento y fraccionarlos en función de su composición para generar distintos tipos de productos. Ese concepto entonces finalmente es el que nos permite que, dado que los alimentos son matrices complejas, poder sacar, por así decirlo, lo mejor de cada ingrediente natural que está presente y que los constituye para crear distintos tipos de productos que pueden ir desde alimentos en sí mismos, pero también incluso para otras aplicaciones que van desde bioplásticos, películas e incluso también la misma generación de energía. Oye, a propósito, tú comentaste el concepto de biorefinería. ¿Qué es una biorefinería en este contexto? ¿Se parece en algo a una refinería de petróleo, por ejemplo? Exactamente, bueno, de hecho, de ahí aparece el paralelo. A ver, recapitulemos un poquito porque no sé si toda la gente lo sabe, pero cuando hablamos de refinería del petróleo, lo que se hace es se extrae el crudo, se somete a una serie de procesos químicos bien severos que ocupan alta demanda energética para poder producir la benzina, el querosene, los plásticos y una serie de subproductos que finalmente lo que hace es fraccionarse justamente el crudo. Y en el caso de la biorefinería, nosotros aplicamos ese mismo principio, pero con material de origen biológico. Y ahí está la gracia, porque en el caso de la refinería de petróleo, lo que tú haces es extraer crudo y que sabemos, ¿no es cierto?, que este tiene una cierta cantidad de capacidad de que se genere, ¿no es cierto? Hay algún momento que el crudo se va a acabar, pero en el caso de la biorefinería, como ocupamos material biológico, la fuente esencial para que se produzcan este material biológico es el sol. Por lo tanto, desde esa perspectiva podríamos pensar que es el sol el que permite la fijación de CO2, de nitrógeno en la tierra, generar el material, y ese material biológico es el que nosotros ocupamos para fraccionarlo en distintos componentes y en distintos productos. Oye, Andrés, dámonos algunos ejemplos de los alimentos, de los desechos de alimentos que han pasado por esta biorefinería. Yo revisando tus investigaciones, antes de que hablemos de la sangre de cerdo, que ya la vamos a dejar ahí para el final, vi cáscaras de manzana, de palta, café incluso que se puede ocupar. Cuéntanos, danos algún ejemplo para que la gente se vaya haciendo una idea pues, de cómo se aprovechan estos residuos. Sí, claro, mira, en la actualidad, bueno, yo tengo otro proyecto que dice relación a la biorefinería del suero de leche. Porque piensa lo siguiente, para producir 1 kilo de queso, la industria láctea genera 9 litros de suero. Es decir,
es mucho más la cantidad de residuos que se genera que la de producto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hemos trabajado en nuestro grupo de investigación es tomar los materiales que están presentes en forma natural en la leche. En el caso específico, para producir queso, tú lo que necesitas son las micelas de caseína, que son las proteínas más grandes que están en la leche. Entonces, mediante un proceso de separación por membranas, que es básicamente un colador, un tamiz, pero que funciona a nivel de moléculas, lo que nosotros es retirar y separar, por un lado, las proteínas más grandes, que son las micelas de caseína, que son las que tú necesitas para hacer el queso, y el resto de los componentes que están presentes en forma natural en la leche, que se llama suero, los ocupamos y los vamos fraccionando en distintos componentes. El primero que tomamos son las proteínas que están en este suero, que se llama suero nativo, y esas proteínas las tomamos y las podemos generar distintos tipos de ingredientes proteicos. Muchos de ellos, por ejemplo, son los que se ocupan actualmente para la gente que realiza musculación, ¿no es cierto?, y que requiere estos concentrados de proteína, se obtienen de esa forma. Luego de eso, nos van a quedar ingredientes o materiales más chiquitos, que son, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, y esa lactosa nosotros la convertimos en prebióticos. Esos prebióticos son los que ocupan muchas de las fórmulas que se ocupan en alimentación, que van para los niños, para los bebés, y también una serie de otros productos ahora que están como de moda justamente por el cuidado que hay que tener con la salud intestinal. Claro. Y las fracciones más finales que nos van quedando, que son algunos tipos de minerales, ¿no es cierto?, y otros azúcares no digeridos, lo estamos ocupando para producir biogás. Ese biogás genera energía, y esa energía tú la puedes entonces alimentar al ciclo completo de producción, como una forma de aportar, ¿no es cierto?, energía sin necesidad de consumir energía, ¿no es cierto?, del sistema eléctrico central. Wow. Esa es una forma entonces donde generas el ciclo completo de los aprovechamientos. Qué increíble, como claro, para todos lados salen ganando distintas personas con el aprovechamiento de esto. Háblanos ahora sobre lo que es BloodREF y cómo la sangre de cerdo también podría pasar por un proceso muy similar. Sí, bueno, eso es una iniciativa que nosotros hicimos respondiendo a un llamado que hizo la industria cárnica, y nos juntamos con un grupo de científicos acá de la universidad, donde tomamos efectivamente este problema que tenía la industria cárnica, porque fíjate que ellos mensualmente producían 40.000 toneladas de cerdo. Entonces, un tercio prácticamente del cerdo que ellos finalmente procesan es sangre. Entonces, claro, ¿qué hacen con esa sangre? La industria actualmente lo que hace es simplemente venderla, prácticamente regalarla, porque la vende a un precio muy, muy económico. Pero justamente aprovechando este principio de biorefinería, nosotros dijimos, oye, bueno, ¿qué tiene la sangre? La sangre, por un lado, es células. Esas células al interior tienen, ¿no es cierto?, hemoglobina, que es la que le da este color rojo. Pero por otro lado, la sangre también tiene un poco agua, obviamente, pero también tiene plasma o proteínas plasmáticas, que son proteínas que tienen un valor biológico súper, súper interesante. Entonces, bajo esa premisa, lo que hicimos fue, bueno, centrifuguemos entonces y separemos estas células, y de esa forma entonces vamos a obtener una fracción que va a tener pigmentos, que son la hemoglobina, y ese pigmento natural puede servir como un colorante que nos sirva para aplicar a distintas formulaciones alimentarias. Con eso, por ejemplo, podemos reemplazar los nitritos y nitratos, que son sales que se ocupan en la industria cárnica, pero que tienen fama de ser carcinogénicos. Y por otro lado, nos va a quedar una fracción importante de proteínas plasmáticas. Esas proteínas plasmáticas tienen distintas funciones tecnológicas para la industria, porque tienen la capacidad, por ejemplo, de generar emulsiones, de hacer espumas. Por lo tanto, las podemos ocupar como un ingrediente natural para hacer mayonesas, aderezos, postres aireados. Hay varias de las aplicaciones de las proteínas que se ocupan en la industria que tienen una función netamente tecnológica, es decir, generar esta propiedad sensorial que la gente busca, que esto tenga una textura suave, cremosa, etc. Entonces, con eso lo hacemos con ese ingrediente. Bueno, y finalmente,
lo que aplicamos a esta fracción plasmática de las proteínas fue añadir biotecnología enzimática. Es decir, aquí lo que aplicamos son tijeras que funcionan pero a nivel molecular y que cortan parte de estas proteínas que nos quedan en estructuras más chiquitas que llamamos péptidos. Esos péptidos tienen una capacidad antioxidante súper interesante y que podríamos aplicarla justamente para reducir el estrés celular y productos ya de carácter más farmacéutico. Oye, Andrés, tenemos entonces la hemoglobina, estos péptidos y la proteína del plasma. La idea al transformar la sangre en estos 3 ingredientes es aprovecharla toda, es decir, toda la sangre va a terminar siendo reutilizada, no va a quedar ni un poquito que se pierda. Exactamente, bueno, esa es la premisa. La premisa de la biorefinería es tratar de producir con 0 residuos. Por supuesto que esto cuando uno ya lo va a llevar a escala industrial, algunos tipos de residuos te van a generar, pero son mínimos en comparación a las toneladas de sangre que se generan en todos los mataderos a nivel nacional, por ejemplo. Oye, ¿y cómo se transforma la sangre en ingredientes? ¿Cómo, si les paso, hagamos como para que la gente se haga la idea, si les paso un balde con sangre de cerdo, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que harían primero? ¿Cómo la separan? Ya, lo primero que hacemos es centrifugar. Así como la gente, no sé si ha visto en el laboratorio los exámenes de sangre, los meten a una centrífuga. Ya, aquí nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero a otra escala, y tomamos entonces, por un lado, con esta centrifugación tomamos células. ¿Ya? Esas células tienen adentro la hemoglobina, que es nuestro pigmento colorante. Lo que nos queda de eso son las proteínas plasmáticas. Ya sabes. Es bastante, no sé si decir fácil, pero como dicen los gringos, straightforward, ¿no? Es como, no hay que darse muchos rodeos para llegar a la solución. No, de hecho la gracia que tiene el Blue-Ref que es justamente la plataforma tecnológica. Nosotros lo que ideamos aquí son procesar con tecnologías que actualmente ocupa la industria alimentaria. No inventamos la rueda de nuevo. Entonces es un proceso que es totalmente escalable. Buenísimo. Oye, Andrés, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La pecera! Y mira, ya tenemos la pecera acá. ¿De qué se trata esta pecera? Está llena de papelitos y cada uno de los papelitos que tiene esta pecera se corresponde con afirmaciones que la gente podría hacer sobre lo que estamos conversando y que tú podrías responder desde tus líneas de investigación. La idea es que yo saque uno de los papelitos de esta pecera, lo leo a la cámara y si lo que digo te parece que es, no sé, una tontera, que no tiene ningún sentido, tú lo desmientes y justificas por qué lo estás desmintiendo. Y si es que lo que yo leo frente a la cámara a ti te parece que es más o menos razonable, tú lo confirmas y también desarrolla una respuesta para que la gente ahí entienda de qué estamos hablando. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Dale, nomás. Perfecto, es como el verdadero y falso del colegio, básicamente. Justifique su respuesta. Ya, vamos a ver qué es lo que nos dice la pecera. Estamos conversando con Andrés Córdoba, director de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a propósito de reutilizar la sangre de cerdo. ¿Qué es lo que nos dice la pecera? La sangre es nutritiva. ¿Qué dice el experto? Verdadero. Súper nutritiva. ¿Por qué? ¿Qué tan nutritiva? A ver, danos detalle, Andrés. Ya, primero que todo, la mitad de la fracción de la sangre es proteína. La proteína por defecto es nutrición. Entonces, no solo por un lado podemos tener este ingrediente que genera espuma, que genera emulsión y todas estas cosas que te dije que son aplicables para los aderezos, sino que también esa misma proteína también es asimilable por nosotros y por lo tanto tiene un valor nutricional importante. Oye, buenísimo, Andrés. Y lo último que te quería preguntar, ¿qué es lo que falta para que esto llegue a un supermercado? ¿Cómo se transfiere esto, la transferencia tecnológica? ¿Qué es lo que falta para que yo pueda ir a un supermercado y comprar, no sé, la bolsita con los péptidos o la bolsita con la hemoglobina? No sé, estoy inventando. Sí, a ver, la de los péptidos un poco más de largo plazo porque eso es farmacéutico y por lo tanto eso va a requerir años de investigación. Pero por lo pronto, bueno, lo que se requiere es que nosotros ya llegamos y probamos y validamos estos experimentos con células animales, con células epiteliales del intestino, y ahí donde vimos que efectivamente tienen un poder antioxidante súper interesante.
Lo que falta entonces, dado que esto ya tiene una validez a nivel laboratorio, es irlo escalando, irlo generando en mayor cantidades para ver cómo funciona y si es compatible, ¿no es cierto?, con una realidad operacional de la industria. Y para eso lo que requerimos es que la industria realmente entonces se convenza de que existe un potencial de generar valor agregado a partir de esto de la sangre, que es un residuo que prácticamente no tiene valor económico. Oye, el ñache sería esto, ustedes lo apodaron ñache biotecnológico, ¿no? El ñache biotecnológico, sí, sí. Sí, un poco haciendo la alusión de lo que, para que la gente lo familiarizase un poco más, ¿no es cierto?, con lo que es la sangre finalmente que se obtiene de los faenamientos. Si a fin de cuentas, claro, probamos ahora esto con sangre de cerdo, la tecnología está adaptada para la sangre de cerdo, pero también podría ser perfectamente adaptable a la sangre derivada del vacuno, ¿cierto?, de pollo y de otros animales que son faenados todos los días en la industria cárnica. Andrés, muchas gracias por estar conectado. Andrés Córdoba, director de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Te mandamos un aplauso a la distancia. Que estén muy bien. Gracias por estar acá. Igualmente ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Seguimos Chao. con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. Ay, ay, ay. Hablamos de todo un poco. Empezamos preguntándonos lo siguiente. ¿Quién inventó el computador? ¿Quién inventó el computador? No lo inventó una gran corporación con visión de futuro, no fue un genio solitario, nació de un grupo de curiosos. ¿Quieres conocer la historia? Bueno, la puedes revivir en el canal de YouTube de TV USACH o bien en el Spotify de All You Need Is Love. Pones ahí All You Need Is Love y te va a salir todos los capítulos como podcast para que los revivas cuando quieras. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre nuestro cerebro a propósito del ASMR. ¿Qué es el ASMR? La ciencia detrás del ASMR. Puedes también revivir todo aquello en la primera mitad de nuestro programa. Y recién estábamos hablando sobre cómo reutilizar residuos alimenticios, por ejemplo, la sangre del cerdo. ¿Qué podríamos hacer con la sangre del cerdo, que son toneladas y toneladas de sangre de cerdo que se pierden año a año? Bueno, tienen desde la Católica de Valparaíso una solución, le llamaron el ñache biotecnológico, así que interesantísimo programa, de todo un poco como siempre. Nosotros nos encontramos en la próxima, de lunes a viernes, de 11 al mediodía, completamente en vivo e indirecto por TV USACH y por Radio USACH. Que te vaya bien. Chao, chao.